mi nombre es César Iván Martínez Cruz, vengo de la carrera de Ingeniería Mecánica de la UES Jilotepec y bueno, hoy les voy a presentar el tema de teorema de Pi de Buckingham de la materia de Mecánica de Fluidos. Uno de los puntos importantes a determinar del tema es el número de grupos o dimensiones necesarios para representar un fenómeno dado en forma dimensional. Por ejemplo, el número de grupos adimensionales pi, independientemente necesarios para describir un fenómeno homogéneo, un número homogéneo, en el que intervienen las variables k y k es dimensional, perdón. K y r son iguales, pero r es el número dimensional o básica fundamental mínima para representar la variable del fenómeno. El teorema Pi de Buckingham establece que en un problema físico en que se obtengan n variables que incluyan m dimensiones distintas, las variables se pueden agrupar en n igual a m. Grupos adimensionales independientes, siendo 1, V2 y Vn las variables que intervienen en el problema, se debe tener una función que la relacione. En este caso, f es igual a V1, V2 y Vn. Estos son igualados a 0. Y si G1 y G2 y Gn menos n representan los grupos adimensionales que representan a las variables. El teorema de Buckingham también establece que existe una función en la forma de G1, G2 y Gn igual a m igual a 2 igual a 2 a 0. El método para determinar los grupos adimensionales de G1 y es igual a 1 n menos m consiste en la selección de m de las variables con diferente dimensión, de manera que contengan entre todas las m dimensiones y emplearlas como variables respectivas, formando cada uno de los n menos m grupos adimensionales a partir de la siguiente expresión genérica, que es esta. Los exponentes a y j se determinan por la condición de que cada grupo resulte adimensional. Se sustituyen las dimensiones de las variables por ellas mismas, y los exponentes de m, t y 9 se igualan a 0 adimensionalmente del parámetro, como se mostró en esta expresión genérica. Y bueno, consideremos como ejemplo la fuerza de arrastre en flujo externo de un fluido sobre un determinado objeto. Se tiene que la fuerza de arrastre F1 dependa de la viscosidad absoluta del fluido, la densidad del fluido, la velocidad relativa en el fluido y objeto, y de una longitud característica del objeto. Las 5 variables que se dijeron anteriormente aportan 3 dimensiones distintas, n, m, l y t, con la que por el teorema de Buckingham se tendrán como resultados 5 menos 3 igual a 2. Existe un número de parámetros adimensionales independientes fijo para un problema dado, y es igual a la diferencia entre número total de variables y menos el número de dimensiones fundamentales. En este caso son representadas con las siguientes siglas, y donde
donde la letra I representa número de parámetros adimensionales independientes, y N es el número de variables implicadas en el problema, y R es el número dimensional fundamentales para, por ejemplo, expresarlos en los ejercicios de masa, longitud y tiempo. El teorema Pi solo sienta la base teórica para afirmar que la reducción de N a R parámetros se puede hacer, pero no indica cómo hacerla, ni cuánto vale R, ni tan siquiera existe una única reducción para cada problema. El conjunto de parámetro adimensional debe escogerse de manera que sean independientes, aunque exista un número fijo de estos parámetros para cada problema. Estos se pueden combinar formando nuevos parámetros que igual son también adimensionales, pero en este caso no serán independientes. Y para la aplicación de alguno de los ejercicios del teorema de Pi de Buckingham, se necesitan 6 pasos. 1. Elaborar un enlistado con las variables significativas implicadas en el problema. 2. Calcular la expresión dimensional equivalente de cada una de las variables obtenidas en el punto 1. 3. Determinar las dimensiones fundamentales usadas para las variables del problema. 4. Determinar el número de parámetros adimensionales independientes en los que se puede agrupar las variables del problema. 5. Generar los parámetros adimensionales. 6. Comprobar que cada parámetro adimensional obtenido no tenga dimensiones. Y aquí, como pueden ver, este es un ejemplo de aplicación donde se tiene que determinar los parámetros adimensionales formados con las variables involucradas en el flujo de un fluido sobre un cuerpo, sobre un sólido de forma esférica. Y como le había mencionado anteriormente, este es el primer paso, que es el enlistado con las variables significativas implicadas en el problema. Este problema esférico representa la fuerza de arrastre, representado con la letra F, el diámetro del cuerpo esférico, representado con la letra D, y la densidad con la letra P, la viscosidad y la velocidad del fluido, donde esto es igual a N igual a 5. El paso 2 dice que tenemos que calcular la expresión dimensional equivalente en cada una de las variables obtenidas del punto 1, que ya las variables las vimos por separado. Y bueno, aquí están las dimensiones y las variables, que en este caso tenemos fuerza, diámetro, densidad, viscosidad y velocidad del cuerpo cilíndrico o esférico que vimos hace rato. En el paso 3 dice que debemos determinar las dimensiones fundamentales usadas en las variables del problema, que en este caso habíamos dicho que era L, M y T, donde es longitud, masa y tiempo, representado y dado el valor de R es igual a 3. En el paso número 4 dice que debemos de determinar el número de parámetros adimensionales independientes en los que se pueden agrupar las variables del problema mediante el teorema de Pi de Buckingham, donde aquí podemos ver las 6 variables que habíamos mencionado anteriormente. El paso 5 dice que se deben de generar los parámetros adimensionales, donde podemos ver aquí en la primera fila, dice que la variable de estudio f puede ser expresada como función exponencial de las 4 restantes. El siguiente apartado, el número 2,
La expresión dimensional de 1 es como la representa aquí, mlt exponencial a menos 2, y da como resultado eso. En el apartado 3 dice que es un agrupado de los exponentes de la misma base de la que está arriba. Y bueno, aquí en estas 12 intermedias dice que se tienen que igualar los exponentes de ambos lados, donde se tiene que obtener el sistema de ecuaciones, resolviéndola en el sistema para A, D y C. Y bueno, ya sustituyendo sustituyendo el sistema de ecuaciones y sustituyendo 1 y reagrupando, queda de la siguiente expresión, donde ya el paso 6 dice que es comprobar que cada parámetro adimensional obtenido no tiene dimensiones. Y estos son los parámetros adimensionales, los que ya dan como de resultado en el ejemplo dado. Algo muy importante de los números adimensionales mencionados en el ejercicio anterior es que no tiene unidades físicas que lo definan y por lo tanto es un número puro. Los números adimensionales se definen como producto o cociente de cantidades que sí tienen unidades que de tal forma se simplifican. Dependiendo de su valor, estos números tienen un significado físico que caracteriza una determinada propiedad por algunos sistemas. Para resolver problemas de ingeniería, usualmente se requiere tanto como desarrollos teóricos como de resultados experimentales. Al agrupar las cantidades importantes en parámetros adimensionales, es posible reducir el número de variables y hacer que este resultado compacto, en este caso ecuaciones o gráficas de datos, sea aplicable a otras situaciones similares. Los números adimensionales en mecánica de fluidos son un conjunto de cantidades adimensionales que tienen un papel muy importante en el análisis del comportamiento de los fluidos. Los ejemplos comunes incluyen los números de Reynolds o Mach, que describen cómo se proporciona la longitud relativa del fluido y las características del sistema físico, como densidad, viscosidad, velocidad del sonido y velocidad del flujo. Profesora, eso fue todo de mi parte. De mi tema, prácticamente expuse por ahí unos puntos importantes y otros que también no se habían mencionado en las diapositivas que usted había mandado, pero bueno, fue un poquito breve, pero al menos un poquito entendible también. Y bueno, nos vemos hasta la próxima, profesora.